Les recuerdo, este es artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta, para decir que las personas físicas están obligadas a pagar impuestos aquí en el país. Esas son las generalidades. Ahora sí, viene la separación de ingresos por actividad. Por ejemplo, capítulo primero del título cuarto dice de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Servicio personal subordinado. ¿Ok? Con esto está siendo específico. Uno de las características, de los principios, de las propiedades de las leyes, es que lo que la ley no distingue, yo no lo tengo por qué distinguir. Aquí ya lo está haciendo. Y dice artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta: se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral. Obviamente, esta ley no define qué es una relación laboral ni qué es un salario, por eso nos tendremos que ir a la ley respectiva, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Fíjense, antes de continuar con este párrafo, dice ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, salarios y demás prestaciones que deriven. Pero dice incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. ¿Por qué dice incluyéndolo? Porque no es un salario. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado con eso. Por eso es que tenemos que ver a detalle y darle el verdadero carácter que todos estos conceptos tienen. Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Con esto, la propia ley del impuesto sobre la renta nos hace ver que la PTU no deriva de la subordinación. ¿Ok? Sí son trabajadores, pero no son, o sea, lo que perciben no está en base a su trabajo. No es causa de su trabajo, sino de la relación laboral. Pero y aquí este artículo nos habla de los ingresos, ¿eh? Por eso es que no se confundan. Habla de los ingresos, por eso es que no define quién tiene relación laboral y quién no. Y dice también, y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. ¿A qué nos lleva de esto? ¿Qué concepto estaríamos hablando aquí? Las indemnizaciones. ¿Ok? Dice prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. ¿Por qué dice esto? Porque una vez que termina la relación laboral, las indemnizaciones no son salarios, tampoco derivan de la prestación de un servicio personal subordinado. ¿De qué derivan entonces? ¿Cuál es su causa? Indemnizaciones. ¿Qué quiere decir? Que tiene un carácter resarcivo. ¿Resarcivo? ¿Cómo se dice? Bueno, así. Me estás compensando por haberme quitado mi empleo. Por lo tanto, estas indemnizaciones se deben de tratar para efectos, oíganlo, para efectos de la ley del impuesto sobre la renta dentro de los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. No dice que así sean, dice que los incluyas, porque precisamente otra ley es la que te dice a qué tratamiento le corresponde a cada uno de ellos. ¿Ok? Dice además esto: para los efectos de este impuesto, recalquen esta parte, para los efectos de este impuesto se asimilan a estos ingresos los siguientes. Está hablando de los ingresos, no de las personas. Por lo tanto, ahí viene el error que cometen algunos, ya casi no muchos, aquellos que dicen que yo contrato a mi gente como asimilados. Nada más falso que eso. No existe las personas asimiladas. No. ¿Qué es lo que se asimila? El ingreso. Por eso es que dice que los ingresos son los que se asimilan a salarios. Y son los siguientes:
Las remuneraciones y demás prestaciones obtenidos por los funcionarios y trabajadores de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, aun cuando sean por concepto de gastos no sujetos a comprobación, así como los obtenidos por los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Es decir, que los trabajadores del Estado no tienen relación laboral con el Estado, con la dependencia para la cual trabajen. Es decir, si yo en trabajadores del sector público, sí, el apartado A nos dice que obviamente ahí están agrupados todos los trabajadores que presten servicios a las empresas privadas. El apartado AB a todos aquellos que le presten servicios al sector público, al gobierno. Por eso es que los ingresa y los incluye dentro del tratamiento de personas físicas por salarios, asimilándolos. Incluso si ustedes tuvieran la ocasión de entrar a trabajar al gobierno, generalmente entran y los dan de alta como ingresos asimilados a salarios. Sí hay labores de confianza y ese tipo de cosas, y de hecho sí hay una relación laboral, pero no son considerados trabajadores como tal, sino tienen un apartado, y de hecho hay una ley federal de los trabajadores al servicio del Estado y tienen seguridad social para trabajadores del Estado, e incluso cuando dice también los obtenidos por los miembros de las Fuerzas Armadas, pues hay un tratamiento también. Incluso si nosotros sector privado utilizamos el IMSS, trabajadores del sector público utilizan el ISSSTE, ISEMIN y demás, y Fuerzas Armadas usan el ISFAM. Por eso es que tienen ese tratamiento. No son salarios, pero a través de la ley del impuesto sobre la renta se les da el reconocimiento de salarios. Incluso cuando nosotros percibimos una liquidación por una indemnización laboral, nosotros lo que percibimos son precisamente eso, una indemnización, un finiquito, y todo agrupado forma los ingresos por la terminación del servicio. Pero si nosotros nos dedicáramos, si estuviéramos trabajando para el sector público, nosotros lo que percibiríamos son haberes de retiro. Incluso la ley del impuesto sobre la renta dice así, también los considera como haberes de retiro dentro del tratamiento de los ingresos por la terminación de un servicio personal subordinado. O sea que todo está perfectamente vinculado en la ley. No hay algo que se le haya escapado a la autoridad. Sigue habiendo, como siempre, ¿no?, las lagunas. Sin embargo, eso no quiere decir que haya algo que no se pueda tratar. Solamente hay que saber encuadrar los ingresos. Dice también aquí que se consideran ingresos que se asimilan a salarios los rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que perciban los miembros de sociedades y asociaciones civiles. ¿Por qué? ¿Qué es lo que perciben estas personas? ¿Cómo se considera la base gravable para una sociedad civil? Por ejemplo, una empresa normal, una sociedad anónima de capital variable, lo que percibe es un remanente distribuible. La persona moral, sociedad anónima de capital variable, tiene una utilidad o un resultado fiscal. Tiene contablemente una utilidad o pérdida del ejercicio. Una sociedad civil lo que percibe son remanentes distribuibles. ¿Cuál es la intención de esto? Por ejemplo, si yo tuviera una empresa comercial que se dedica a compra y venta, obviamente lo que yo estoy buscando es un lucro, ¿no? Lucrar, tener ingresos, ventas, todo eso, que mi rendimiento, que mi inversión genere mayores recursos. ¿Ok? Ahora bien, viene esta parte. Para las sociedades civiles que no son empresas propiamente, que no están dedicadas a lucrar, lo que ellos perciben, lo que ellos generan, es para que se reparta entre sus miembros. Por ejemplo, un despacho de contadores. Ahorita que ya vemos muchos contadores. Un despacho, como les digo, si yo hago una empresa, compra y venta, pues yo tengo una utilidad. Pero un despacho lo que genera es para repartirse entre ellos. Los despachos precisamente son esos, para esas actividades.
para que lo que se obtenga sea para los que formen ese despacho. Si somos contadores, pues bueno, cada socio tiene sus clientes, todo lo que se perciba se reparte. Esa es la intención. Y al final, si queda algo, es un remanente o un sobrante que se puede distribuir. Por eso es remanente distribuible. La intención es esa, que se reparta a los asociados. Por eso es que si no lo repartimos, tiene un castigo del 30%. ¿Ok? Ahora bien, ese es el remanente cuando cerramos el ejercicio. Pero ¿qué pasa a lo largo de todo el año? Obviamente que tienen que percibir algo, ¿no? Todos los miembros de los despachos, ya sea contadores, arquitectos, abogados, tienen que sustentarse de algo. Por eso es que se les da ingresos que se llaman anticipos de remanente. Es decir, el remanente al final del ejercicio yo se lo voy a repartir a los miembros a lo largo del año, como se vaya percibiendo, y van a ser anticipos del remanente. Como no es un salario, obviamente no tienen una subordinación, no es un salario entonces, pero se debe de dar el tratamiento de salario, o sea, asimilándolo. Pero aquí en detalle, no son trabajadores, por lo tanto hay un concepto que no percibirían, un beneficio que es el subsidio para el empleo, porque no son empleados, no son trabajadores. Pero, ojo, aquí hay algo muy interesante. El hecho de que sean asociados no quiere decir que una sociedad civil esté exenta o está liberada, incluso una sociedad cooperativa, no están liberadas de que en algún momento pudieran contratar trabajadores. ¿Ok? Y hay muchos lugares donde incluso se les tiene que aclarar a la gente. Hay muchos cursos donde se los tienen que decir todas las veces. La sociedad civil no te va a servir, siendo tú un despacho, para no pagar seguro social. ¿Por qué? Porque son dos leyes que aplican en el ámbito de su competencia. La Ley Federal del Trabajo dice que si hay una subordinación, hay una relación laboral. En el caso de una sociedad civil regulada por el Código Civil, no quiere decir que si no haya subordinación se tiene que apegar al Código Civil necesariamente, porque en algún momento, si contratan gente a la que mantienen asalariada, bajo un horario y una subordinación, son empleados. Les aplica la Ley Federal del Trabajo y sí se les debe de considerar como empleados, aun cuando se trate de una sociedad civil. ¿Por qué? Porque el Código Civil no define qué es una relación de trabajo y la Ley Federal del Trabajo sí. Por eso es que hay que aplicar la ley que le corresponda. ¿Ok? Pues bien, hay otros conceptos también considerados como salarios, asimilándolos, por ejemplo, los honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole. También los honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales. Todos ellos son de alguna manera pues independientes, ¿no? Yo creo que no necesariamente van a tener una subordinación con la empresa, pero como su labor está exclusivamente dando pie a ciertas actividades, para no quitarlas, para no darles un tratamiento separado, se asimilan a salarios. Es verdad, no hay una subordinación, por eso no son empleados, pero sí se deben de considerar como ingresos asimilados a salarios. Ok, yo creo que esta parte no tiene complicación. Hay otros ingresos, por ejemplo, los honorarios a personas independientes que perciben honorarios que no están sujetos a una relación de trabajo con las empresas, pero estas sí se les puede considerar, si hay la voluntad de una y otra parte, que se asimilen a salarios. Y eso es una solicitud que hace el de honorarios a la empresa para que así le retengan. Pero ojo, es la retención. Nuevamente voy a esta parte, retenerle, no tratarlo como independiente si en realidad es un trabajador. Eso yo recuerdo que es una práctica, ojalá que ya esté erradicada, yo no lo sé, pero es una práctica muy común en los despachos de contadores, que también hay en otros lugares, sí,
Pero cuando yo era estudiante lo veía muy, muy seguido. A muchos compañeros de escuela, incluso ahorita, algunos que tienen ya despachos, contratan auxiliares pagándoles como honorarios asimilados. Y dicen ellos que con eso pues, se liberan de la carga social, de pagar prestaciones y demás. Pero obviamente que esto es una completa aberración. Ok, pues bien, yo creo que esto debe de quedar claro desde el principio, que no haya manera de que se puedan confundir. Ya tenemos muchos problemas cuando hacen algunas preguntas así medio jaladas de los cabellos, algunos incluso cuando hacen, yo seguramente muchos que se dedican también a esto de la capacitación, les ha tocado que les hagan este tipo de preguntas y les dicen, oye, tengo a mis trabajadores como honorarios asimilados, ¿qué puedo hacer y no pagar y todo esto? Híjole, pues de veras que hay cada preguntita, pero bueno, está bien, hay de todo. ¿Cómo clasificamos a los ingresos? Los ingresos de una persona física pueden estar clasificados de la siguiente manera: ingresos objeto, ingresos no objeto, ingresos grabados, ingresos exentos, ingresos acumulables y no acumulables. ¿Cómo hago esta separación? Bueno, los ingresos objeto y no objeto son los que toca cuidar a la ley del impuesto sobre la renta. Los ingresos no objeto son aquellos que de entrada la ley los excluye. Por ejemplo, las herramientas de trabajo, los uniformes, todos esos uniformes son beneficios para el trabajador, pero no son ingresos. Por eso no son objeto de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora bien, los ingresos objetos se separan y se dividen en ingresos grabados e ingresos exentos. Obviamente los ingresos exentos sabemos que son los que la ley quita de pagar impuestos, los libera. Ahora bien, los ingresos grabados sí van a pagar un impuesto y a su vez estos se dividen en ingresos acumulables y en ingresos no acumulables. Los ingresos acumulables, como bien lo dice su propio nombre, son aquellos que se acumulan en una sola base para calcularles el impuesto. Por ejemplo, en un año yo puedo tener salarios, puedo tener mi aguinaldo, si tuve PTU, si trabajé tiempo extra, todas esas prestaciones, tiempo extra, prima vacacional y demás. Cuando yo haga mi cálculo anual, todos ellos los voy a sumar y yo voy a formar una sola base gravable. Yo creo que esta parte no es complicada, ¿no? Pero viene después otro. Hay ingresos que no se van a sumar a una sola base, sino que se les va a dar un tratamiento específico. Ese tratamiento son los ingresos no acumulables, pero ojo, son no acumulables, pero sí son grabados, es decir, que sí pagan impuesto. ¿Y dónde los podemos ver? El ejemplo claro es precisamente en una indemnización de trabajo. Cuando yo le pago una indemnización al trabajador, al momento de calcular el impuesto sobre la renta, voy a separar ingresos acumulables e ingresos no acumulables. Los ingresos acumulables los voy a sumar junto a los demás prestaciones y demás ingresos, y los no acumulables les voy a aplicar un tratamiento específico, una tasa efectiva. Ya lo veremos porque vamos a hacer cálculos de salarios y de indemnizaciones. Aquí es importante que aprendamos. Si ya lo saben hacer, que bueno, si no, hay que empezar a practicar este tipo de conceptos para empezar a darle tratamiento correcto y sobre todo que tengan las nociones, que no se nos vayan, porque algunos sí son no difíciles, pero sí un poco complicados, y si no es hasta que ya tenemos el ejemplo cuando podemos ver que son realmente muy sencillos. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que tengo que cuidar para efectos de la ley del impuesto sobre la renta? Ya separé mis ingresos, ya vi cuáles son objeto, no objeto, exentos y demás. Exento solamente es una palabra, una manera de decirlo. Acuérdense que la Constitución prohíbe la exención de impuestos, y esto
es algo que ya hemos platicado muchas veces. Están prohibidas las exenciones de impuestos. Y hay errores en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 96, el que habla de las exenciones. No, es el 93, perdón. El artículo 93, porque pronuncia y lo dice textualmente exentos, cuando en realidad no debería decirlo así. Ya en su momento platicaremos más a fondo de esto, pero sí déjenme decirles que tienen que checar esta parte. No existen los ingresos exentos, no existen. Lean la ley del IVA y vean cómo lo señala. No dice exención, tiene una manera de decirlo. Sí libera del impuesto, no digo que no, efectivamente hay ingresos de IVA que dicen estos no pagan impuesto. Sí hay ingresos exentos, pero los nombra de otra manera. ¿Ok? Entonces hay que también tener cuidado cuando lleguemos a esta parte del IVA. ¿Ok? Pues bien. Primero, ya tengo los ingresos que me van a causar impuesto. El primero y el más fácil de todos, pues son los salarios, ¿no? Es el de más fácil tratamiento, el ingreso que yo percibo nominalmente cada semana, cada quincena o a lo mejor cada mes. Y este ingreso lo voy a someter a un tratamiento para determinar el impuesto. Todos los ingresos percibidos de las personas físicas les voy a quitar la parte que no causa impuestos. Eso los llamamos comúnmente exentos, ¿no? Y cada uno de los conceptos que perciba el trabajador va a determinar cierta base para el impuesto. No todos son los mismos. Por ejemplo, el aguinaldo está libre de impuestos, está exento hasta 30 días de salario mínimo. La PTU, 15 días de salario mínimo. Tiempo extra tiene todo un tratamiento medio complicado, ya lo veremos en su momento, pero sí, lo importante es decir que cada concepto puede tener distinto tratamiento, salvo que se agrupen como previsión social, y también la previsión social tiene un tratamiento específico, Entonces hay que tener en cuenta qué es lo que vamos a pagar todos esos conceptos. Por ejemplo, si estamos hablando de un sueldo nominal, si yo percibo 10,000 pesos al mes, el ingreso por salario propiamente no tiene exención. Por lo tanto, si tuviera un ejemplo aquí, 10,000 pesos por decir una cantidad, 10,000 pesos por salario, le quito la parte exenta que es 0 y tengo una base gravable de los mismos 10,000 pesos, ¿no? ¿Qué sigue de ahí? Pues bien, me voy a las tarifas para determinar el impuesto que me causen estos 10,000 pesos. Me voy al artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta, anterior al artículo 113, y ahí viene una tarifa donde me va a decir qué impuesto voy a pagar. La tarifa se compone de 4 columnas y dice límite inferior, límite superior, cuota fija y % para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Ojo, la ley del impuesto sobre la renta, por eso cuando eres estudiante sí se te hace complicado. La ley del impuesto sobre la renta no me dice el procedimiento, solamente me pone la tarifa para que yo haga el cálculo. Y bueno, tenemos que agradecer a los que ya hicieron todo esto y que nos han enseñado, y así se han hecho las cosas. Me dice la ley lo que tengo que hacer, pero no me dice cómo lo tengo que hacer. Esos 10,000 pesos los someto a esta tarifa. Me ubico en la columna que se encuentra entre el límite inferior y límite superior. En este caso, entre el límite inferior y superior de estos 10,000 pesos está 8,601.51 y 10,298.35. Dice aquí, ¿qué voy a hacer? A la base gravable le resto el límite inferior de acuerdo a esta tabla, que es 8,601.51. No se preocupen, si tienen calculadora y las tarifas en estos momentos, pues vamos a hacer el cálculo. Si no, de cualquier manera, esto lo van a ver en el material, en el video que en su momento haya yo preparado.
Tenemos la diferencia entre los 10.000 y el límite inferior de 8.601.51, una cantidad de 1.398.49, ese es el excedente. Ahora esto lo vamos a multiplicar por el porcentaje sobre el excedente del límite inferior. Y en la misma tarifa, en la misma tabla, esta línea en donde me ubiqué entre el límite inferior y superior tiene una tasa de 17.92. Para algunos que hacen esto, que ya lo conocen, pues a lo mejor se les haga muy simple todo esto. Y pues sí, tienen razón, con el paso del tiempo, pues este cálculo es de lo más sencillo. Pero si algunos de los que nos estén escuchando en estos momentos son estudiantes, pues encontrarán algo, un procedimiento un poco complicado. De hecho, había otro procedimiento también similar a este. Aquí ya tengo fíjense, aquí ya tengo el porcentaje sobre el excedente del límite inferior. Aplico la tasa, me da un impuesto marginal. Y anteriormente lo que hacía era recalcular el impuesto marginal, porque había un problema con las tarifas del subsidio, lo que era antes el subsidio acreditable, tenía menos filas, menos rangos de ingresos que el cálculo del impuesto, por eso había que recalcular el impuesto marginal. Pues esto, para los que lo recuerden, ahorita afortunadamente ya no hay ese procedimiento, ya no existe, y eso nos libera de un cálculo muy complicado. Ok, el impuesto marginal, que son 1.398.49 por el porcentaje sobre el excedente de 17.92%, me va a dar 250.61 pesos. Y a esto le voy a sumar la cuota fija, que se encuentra en la tercera columna. En este caso, yéndome en el mismo renglón de donde me encontré el límite inferior, el límite superior y el porcentaje sobre el excedente, encuentro una cantidad de 786.54 pesos. Ok, ahora resto, más bien sumo el impuesto marginal más la cuota fija, y ahora sí tengo un impuesto de 1.037.15. Hasta aquí llegué al impuesto causado. Este es el impuesto que debo, o que yo he generado por los ingresos que haya percibido. Ahora bien, ¿qué sigue? Después de esto, lo que tengo que hacer es aplicar una tabla que se llama subsidio para el empleo. Esta tabla del subsidio para el empleo me sirve como para darle un beneficio al trabajador. Por eso es un subsidio, por eso es subsidio para el empleo, que quiere decir que a lo que cause de ingresos le voy a disminuir un X porcentaje de acuerdo al nivel de ingresos que yo perciba. Pero ojo, no a todos les va a corresponder, porque precisamente es para ingresos bajos. Por lo tanto, solamente aquellos que le corresponda por el nivel de ingresos podrían aplicarle. Estoy buscando aquí la tabla. Por lo que veo en la tabla, fíjense, la tabla inicia con 0.01 a 1768.96, límite inferior y superior. La tabla del subsidio tiene 3 columnas, límite inferior, límite superior. Me ubico entre el límite inferior y superior, y la tercera columna me dice el subsidio para el empleo que le corresponda. Termina, fíjense, su última fila es de 7.382.34, en adelante le corresponde 0. Esta persona que gana 10,000 pesos no le corresponde ninguna cantidad de subsidio para el empleo. Por lo tanto, esta persona va a causar un impuesto de 1.037.15. Y es esto, sencillísimo el cálculo del impuesto. No es complicado, bueno, más bien no es difícil. Al principio solo es complicado porque tiene un procedimiento.
Pero ya conociéndolo, haciendo cálculos, practicándolo, es de lo más sencillo. Sobre todo si ya se aprendieron el procedimiento, pueden ustedes hacer cualquier cálculo, por complicado que sea. Este es lo básico. Si ya aprendieron este procedimiento, van a ver que cuando veamos las opciones del reglamento, esto es súper sencillísimo. ¿Ok? Entonces, esta persona que gana 10,000 pesos causa un impuesto de 1,037.15 por el mes en que lo percibió. Ok, pues es lo principal, es lo que ya conocemos, y de aquí, conociendo y dominando esta parte, lo demás no nos va a costar absolutamente ningún trabajo. Ok, ahora vamos a continuar. Ya vimos la generalidad, que es el cálculo del impuesto de las personas físicas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que conocer también? ¿Cuáles son los ingresos que debo de considerar para el impuesto? Ya vimos los ingresos, los asimilados y demás. Ahora bien, hay algo que nosotros debemos considerar en el cálculo, que son las exenciones. Esas exenciones están contenidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 93, y dice, fíjense, tiene un acierto cuando dice: no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Esto es lo que les menciono, para evitar que se considere una exención. Lo es, sí, lo es, pero bajo términos. En la ley no se llamaría exento, solamente que está liberado del impuesto. Esto tiene mucho que ver con la cuestión fiscal, pero ya en su momento platicaremos un poco de la terminología para ser precisos en el tratamiento de las leyes. Dice aquí: no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: las prestaciones distintas del salario que perciban los trabajadores del salario mínimo general para una o varias áreas geográficas calculadas sobre la base de dicho salario. Ojo, prestaciones distintas del salario que perciben los trabajadores. Es decir, mi salario de entrada como persona física de salario mínimo estará exento, pero ya es un efecto que viene de por sí en las tarifas. ¿Ok? No causaría el impuesto aunque haga el cálculo. Pero dice aquí que quienes perciban salario mínimo y lo que perciba adicional a ese salario mínimo en base al salario mínimo también van a ser exentos. Ejemplo de esto: si yo percibo salario mínimo y ya me toca el pago del aguinaldo, y ese aguinaldo también está calculado en base a mi salario mínimo, también estaría exento, no pagaré el impuesto, porque aquí lo dice: las adicionales que se paguen a quienes perciban salario mínimo sobre la base de ese salario mínimo. Por eso es que quienes obtengan ese ingreso en base a salario mínimo, el aguinaldo también sería mínimo o mísero y no causaría impuestos. ¿Qué más dice aquí? Cuando no excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral, y dice: así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de prestación de servicios que se realicen en los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, hasta el límite establecido en la legislación laboral que perciban dichos trabajadores. Tiempo extraordinario o prestación de servicios en los días de descanso. Ojo, aquí hay algo muy importante para todos aquellos que tienen la costumbre, por ejemplo, de pagar cuando un trabajador no le corresponde y asiste un día en domingo a trabajar y le pagan prima dominical. Pues eso es un error. De entrada, esto es una cuestión laboral, no fiscal. Ojo, hay que aprender a separar las cosas. Fiscalmente, yo tengo la obligación de retenerle al trabajador por los ingresos que perciba, pero esto es el impuesto. Laboralmente es otra cosa. Aquí, como les decía, el caso de una persona que perciba ingresos y que su horario de trabajo
incluya como día de descanso el domingo. Por ejemplo, yo trabajo semana inglesa de lunes a viernes, no trabajo sábado, no trabajo domingo. Si mi día de descanso ordinario no es domingo y el domingo lo trabajo como día ordinario, es decir, ya se convierte en orden, todos los domingos los trabajo y descanso el lunes, me corresponde prima dominical en ese caso. Pero si por ejemplo yo trabajo de lunes a viernes y me hacen trabajar el domingo, lo que yo debo de cobrar es el tiempo extra. Sí, el tiempo extraordinario, no la prima dominical, no se confundan. Si mi día de descanso es domingo y lo trabajo, me corresponde tiempo extra, no la prima dominical. Y eso ya está resuelto en tribunales, ya es un criterio que incluso ya muchos abogados dicen no tiene caso que te separes de él porque aparte no es mucho el beneficio. ¿Ok? Ahora bien, en tiempo extra también hay una cuestión muy aquí en el tiempo extra. Hay muchos errores en el cálculo por costumbre, no por malentendimiento. Algunos lo que hacen es esto. Aquí nos acaba de decir la ley, lo acabamos de leer y dice que el tiempo extraordinario fuera de los límites causa el impuesto, ¿no? Ahora bien, hay una parte exenta y lo dice así. Fíjense, tratándose de los demás trabajadores, el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de la prestación de servicios que se realicen en los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, que no exceda el límite previsto en la legislación laboral y sin que esta exención exceda del equivalente de 5 veces el salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada semana de servicios. ¿Qué quiere decir? Si yo no soy trabajador de salario mínimo y me hacen trabajar tiempo extra, ¿cómo voy a grabarlo? Primero, que a mí me dice que no pagaré el impuesto el tiempo extra dentro de los límites establecidos en la legislación laboral. O sea, primero tengo que separar los ingresos por concepto de tiempo extra que estén dentro de los límites que me permite la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son? Pues la Ley Federal del Trabajo me dice que son no más de 3 horas en un día, ni más de 3 veces en una semana. ¿Ok? Entonces, esa parte tiene que ser bien clara. No más de 3 horas en un día, ni más de 3 veces en una semana. Pero viene después algo más. Que estas horas, ese tiempo extra, que yo ya separé que están dentro de los límites, es decir, que no fueron más de 3 horas en un día, ni fueron más de 3 veces en una semana, van a estar solamente el 50% exento. La otra parte es totalmente grabado. Ahora bien, nos dice que este 50% que es exento porque está dentro de los límites señalados en la Ley Federal del Trabajo también están topadas a un máximo de 5 veces el salario mínimo del área geográfica. ¿Qué es esto? Actualmente el salario mínimo es de 70.10, ¿no? Y esto por 5 son 350.5 pesos. Es decir que el tiempo extra dentro de los límites en un 50% no deben de sobrepasar 350.5 pesos. ¿Ok? Ese es el máximo exento por concepto de tiempo extraordinario. Es un poco complicado, No, al rato que lo veamos, porque si vamos a hacer cálculos de tiempo extra, primero vamos a practicar con la clasificación de cómo lo voy a pagar. Acuérdense, eso también es algo que provoca confusión. Fíjense, ahorita ya dijimos que son no más de 3 horas, ni más de 3 veces. ¿Y cómo se pagan? La Ley Federal del Trabajo me dice que las primeras 9 las pago dobles, las que excedan las pago triples. Pero aquí es donde comienzan los errores de la gente y a veces es por costumbre. Si lo aprendí mal, me acostumbro a hacerlo mal. Si alguien trabaja en una semana, no importando cuántas horas en cada día, 10 horas, las primeras 9 se pagan dobles y la última al triple.
así hayan sido 3 horas lunes, 3 horas martes, 3 horas miércoles y una el jueves. ¿Ok? Son un total de 10, 9 son dobles y una triple. ¿Ok? Ahora bien, algunos lo que dicen es esto: si un día yo trabajé 4 horas, las primeras 3 las pago dobles, las demás, la cuarta y la quinta hora, la pago triple. Ese es precisamente el error que cometen. Están confundiendo el monto a pagar y los límites que tienen permitidos para trabajar tiempo extra. Eso es otra cosa. Esa tiene una sanción por parte de las autoridades laborales. Pero el tratamiento para efectos del impuesto sobre la renta, incluso para el seguro social, no se basa exclusivamente en cómo lo limita la Ley Federal del Trabajo, sino los ingresos que perciba, y que esos obviamente tienen que tener un tratamiento correcto. Eso es en cuanto a tiempo extraordinario. Este sí es un tema muy complejo. Yo creo que vamos a iniciar con este tema del tiempo extraordinario la semana siguiente, el próximo viernes, y vamos a empezar a calcular tiempo extra y vamos a calcular el impuesto sobre la renta que se cause, y también pues de una vez seguro social, ¿no? De esos ingresos del trabajador, ¿cuánto integraría al salario base de cotización? Es muy importante que conozcamos esos tratamientos, ¿no? Dice aquí: por el excedente de las prestaciones exceptuadas del pago del impuesto, se pagará el impuesto en los términos de este título. O sea, lo que sobrepase está grabado de acuerdo a los límites que esta ley nos dice, ¿eh? Las indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades que se concedan de acuerdo con las leyes, por contratos colectivos de trabajo o por contratos de ley. O sea, está exento una indemnización por riesgo de trabajo. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, cuyo monto diario no excede de 15 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente. Entonces es la parte exenta de las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro. 15 días el salario mínimo. ¿Ok? Entonces no están pagando impuestos esos primeros 15 días. Y fíjense, aquí dice jubilaciones, pensiones y haberes de retiro. Estos haberes de retiro es lo que les menciono, que perciben los trabajadores del sector público. Dice aquí: para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere la fracción anterior, se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador, independientemente de quién los pague. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una pensión del IMSS y una pensión del ISSSTE, yo no tengo exentos 15 días por cada uno de ellos, sino de la suma yo les cuento la parte exenta, que son 15 días de salario mínimo elevado al mes o elevado al año. ¿Ok? Los percibidos con motivo de reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral que se consideran de manera general. ¿Qué más? Las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas. Sí, las indemnizaciones. Los percibidos con motivo de los subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga que se consideran de manera general de acuerdo con las leyes y por contratos de trabajo. ¿Ok? También cuando veamos previsión social van a ver lo que es verdaderamente cálculos difíciles, porque son complicados, ¿eh? La previsión social es establecida en el artículo 7, quinto párrafo de esta ley. Bueno, esto ya después lo veremos. La cuota de seguridad social de los trabajadores pagados por los patrones. Ojo, yo como trabajador, si el patrón lo paga por mí, para mí es un ingreso exento, pero para el patrón, en cuanto a las deducciones, no es deducible. Solamente son deducibles las cuotas patronales, no las obreras. A mí como trabajador me beneficia con la exención, pero al patrón no lo puede deducir. ¿Ok? Tengan cuidado. Dice aquí otro: los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación por
concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos. Bueno, lo que percibido de las cuentas de retiro, como las afueras y demás, hasta el equivalente a 90 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente por cada año de servicios. Ok, pues bien, esto es lo que nosotros debemos de considerar para quienes perciban ingresos por primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones, 90 días por cada año de servicios. Y ojo, esos 90 días se aplican al total de ingresos. O sea, no voy a tener 90 días exentos por lo que perciba de prima de antigüedad, otros 90 por la indemnización y otros 90 por los haberes de retiro. Tiene que hacer la suma. Si ya demandé, gané, no me quieren reinstalar, entonces me pagan los 20 días por cada año de servicios. A ese le sumo la prima de antigüedad y la indemnización de 3 meses de ingresos. Pues bien, hago la suma y sobre el total aplico los 90 días por cada año de servicios. Como les decía, no es por cada uno de los ingresos. El siguiente, gratificaciones que perciben los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario hasta el equivalente del salario mínimo del área geográfica del trabajador elevado a 30 días. O sea, 30 días están exentas el aguinaldo, porque dice gratificación y al final de cuentas es eso, el aguinaldo. ¿Qué más? Primas vacacionales y la PTU, 15 días de salario mínimo están exentas. Las primas dominicales, un salario mínimo por cada domingo trabajado. Bueno, por todo lo que exceda de estos ingresos se debe de pagar el impuesto. Dice aquí los viáticos cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se compruebe esta circunstancia con los comprobantes fiscales. Ya tengo el ejemplo de un salario, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasaría si el mes en que yo hago el cálculo es diciembre y le corresponde su parte de PTU. Aquí entonces tendríamos que hacer un cálculo del mes, que son los ingresos de 10,000 más lo que perciba de PTU, que son los 5,000 pesos, porque es el equivalente a sus 15 días de aguinaldo. Pero dije PTU, ahora está mal, es aguinaldo. Entonces 15 días de aguinaldo, si mi ingreso mensual es de 10,000, los 15 días la mitad son 10,000, mi ingreso del mes serían 15,000, exentos 70.10 por 30. Tengo una parte exenta de 2,103 pesos, sería mi parte exenta del mes. Ahora sí, mi base sería 15,000 menos 2,103, 12,897. Me voy a la tarifa del artículo 96, me ubico entre el límite inferior y superior, que es 10,298.36, y me va a dar 2,598.64. Sobre el mismo renglón, en la última columna, veo que mi porcentaje aplicable es 21.36 y me da un impuesto marginal de 555.07. Una columna antes, la tercera, que dice cuota fija, tiene una cantidad de 1,090.61 y eso me va a dar un impuesto marginal. No, aquí me equivoqué. 1,090.61. Ahora sí, me da un ISR causado de 1,645.68. También no le corresponde subsidio para el empleo y tengo 1,645.68. En este mes que percibe el aguinaldo, este trabajador va a tener un impuesto de 1,645.68 y su ingreso a percibir, a reserva de calcular
la cuota del IMSS tendría 13.354 hasta ese momento, menos cuotas del IMSS y demás descuentos, la diferencia sería el neto a percibir. Después de esto, hay una opción que nos marca la ley del impuesto sobre la renta. Efectivamente, sí, el impuesto sobre la renta se tendría que aplicar sobre el cúmulo de ingresos mensuales porque así se hace, pero si yo decido optar por el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, tengo un procedimiento un poco más amplio, más laborioso, pero en algunos casos me puede dar un beneficio para mis trabajadores porque tengo una retención menor. Ok, pues bien, hasta aquí la vamos a dejar con la transmisión del día de hoy.